bienvenida a este espacio a Leonidas Issa, ex candidato a la presidencia por Pachacutic, presidente de la CONAIE. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Estimada Liz, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial al pueblo ecuatoriano. Ingeniero, la semana pasada usted dio el anuncio de que la CONAIE respaldaría en esta segunda vuelta a la candidata Luisa González, pero luego de eso, dirigentes de los movimientos indígenas, algunos se pronunciaron señalando que esa era una decisión personal suya, que dentro de la asamblea que hicieron de movimientos no hubo totalmente ese acuerdo, por eso se tuvo que hacer esta asamblea plurinacional. Le pregunto si eso quiere decir que el 13 de abril van divididos a las urnas. Primero, yo creo que hay que pedir a los medios de comunicación como Ecoavisa, Teleamazonas, y que muchas veces ustedes han interpretado, digan lo que se dijo el 12 de marzo. ¿Qué se dijo? Primero, voy a permitir leer porque si no también mucha especulación se ha puesto. Tres resoluciones importantes de las 12, resoluciones del Consejo Ampliado de la CONAIE del 7 de marzo. Primero, garantizar la unidad. La unidad en esa diversidad de criterio de carácter político e ideológico. Segundo, demandas centrales, no a la constituyente, no al extractivismo, garantizar los procesos de respeto a los derechos de los pueblos y nacionalidades y en ese sentido más demandas que se presentó. Y el último tercero donde dice, para los compañeros que andan posesionando que Leonidas Issa, al no tener quórum, al no tener mayoría en la asamblea de la CONAIE, se ha inventado una asamblea. ¿Qué dice la última asamblea? Convocar a organizaciones y sectores sociales a la gran asamblea popular plurinacional a realizarse el 12 de marzo del presente año para debatir y consensuar en conjunto una plataforma de lucha por la defensa del campo Sacha y a su vez definir el apoyo en segunda vuelta. Esto fue aprobado. Si los compañeros luego salieron en medio de la asamblea a dar otros criterios, las respetamos, pero nunca se quedaron a debatir hasta finalizar, que esto significó hasta las 8 de la noche que dimos en ese momento mismo la lectura de esta resolución que no estoy inventando. Y eso es, me voy rápidamente a la asamblea plurinacional. Por ejemplo, el presidente del movimiento indígena de Chimborazo, ¿no? El señor Guamán decía en este espacio la semana pasada que habían opiniones divididas y por eso le pregunto si es que así van a las urnas también, que eso no me lo ha contestado. ¿Qué porcentaje del movimiento indígena respaldará a Luisa González y cuándo no? Permítame continuar, porque no voy a caer en la trampa de ustedes. Permítame decir así. ¿Cuál trampa? Yo solo le estoy Entonces, el 12 de marzo, permítame, gracias, porque si no, mucha interpretación usted pone en el país y lo que están haciendo es alimentando el odio de los pos y los antis. Entonces, el 12 de marzo, asimismo, luego de todas las resoluciones, se amplían las demandas de otros sectores populares, 75 organizaciones. Bajo mandato de la Asamblea de la CONAIE, nosotros participamos de aquello. La resolución número 8, ¿qué dice? Ni un solo voto al proyecto de la derecha neoliberal encabezado por Daniel Noboa. Las organizaciones sociales de izquierda y progresistas nos mantenemos firmes en nuestros principios de lucha y una propuesta programática del gobierno que recoge las demandas de la mayoría por la seguridad, el empleo, defensa de los recursos naturales y bienestar del pueblo ecuatoriano. Presentamos públicamente las demandas de la Asamblea Plurinacional de las Organizaciones de segunda vuelta a la señora Luisa González y esperamos su pronunciamiento público. Hasta ahí, ¿en dónde está? Que se ha definido en el apoyo o no apoyo. Lo que se dejó claro en la discusión del 7 y del 12, la posición del movimiento indígena es en base a su proyecto político de 1994, del 2007 y ampliado en el 2012. En el movimiento indígena es imposible. No estoy diciendo por la posición de Leonidas Issa, sino por la posición histórica. Por favor, si es que pudieran recurrir al documento central del 1994, página 12, dice, el movimiento indígena y los sectores populares históricamente marginados somos anticapitalistas, antifascistas, antisegregacionistas, antineoliberales. En consecuencia tenemos un proyecto político. ¿Y usted cree que luego de esa declaración de más de 500 años vamos a terminar dividiendo en un escenario electoral que va a pasar en un mes? Ingeniero, entonces, vamos a ratificar la decisión de la Asamblea del 7, se respeta la autonomía de las organizaciones
En este caso que me han permitido encabezar, yo he dicho con absoluta claridad, ni un solo voto a la derecha, respetando lo que dice en el proyecto político del 1994, 2007 y 2012. Partiendo de lo que usted acaba de decir, ingeniero, entonces eso quiere decir que al decir ni un voto para la derecha, apegándose a esos lineamientos, es igual una sugerencia. No hay un 100% obligatorio de criterio en eso que usted acaba de decir, porque también dice que se respeta la autonomía. Absolutamente, nosotros entendemos, y eso no es que está pasando en este momento, entendemos la diversidad de criterio al interior de nosotros. La CONFENIAE ha tomado una postura, la CONAI se ha tomado una postura, la Ecuarunari tiene una postura, pero al interior de las organizaciones de igual hay divergencias. En consecuencia, no podemos alimentar a ese odio rampante de este momento. Muchos ciudadanos andan hablando de democracia y de libertad. O sea, la democracia de una derecha radicalizada, una derecha que no quiere los derechos de los pueblos indígenas, significa libertad y democracia cuando tienen negocios de olón, tienen negocios en el petróleo, tienen negocios en la minería. Eso es democracia, para nosotros no la es. En consecuencia, lo que me han permitido esos 500,000 de votos tener a la cabeza a Leonidas Issa, nosotros sostenemos un proyecto político de país, respetando lógicamente la decisión interna. Yo no he reculado en absoluto. Lo único que hemos hecho es mantener nuestra posición firme frente a este escenario. Y les quiero decir a mis compañeros que en este momento están, permítame con esto concluyo, están haciendo otra vocería. Ya fueron expulsados el señor Tito Aña en el 2012. No ha sido en mi consejo de gobierno, sino porque rompieron procesos orgánicos en el movimiento indígena. Nunca han sido perseguidos por pensar diferente. Lo que sí ha habido un pare, un freno a la gente que han dividido los procesos organizativos. Y quiero aclarar, aquí salieron a decir que algunos compañeros han sido expulsados de la asamblea, del Consejo Ampliado de la CONAI. Jamás. Nunca le dimos toda la palabra, que digan lo que quieran, su sentir, su pensamiento. Jamás hemos expulsado absolutamente a nadie, porque nosotros sí sabemos qué significa la democracia y respetamos los puntos de vista al interior del movimiento indígena. No se han referido a esos ataques dentro del movimiento indígena, pero sí se han referido quizás dicen ellos, a esos 10 años de ataques al movimiento dentro del gobierno del correísmo. ¿Usted quiere decir que ya ha superado esos impases con el expresidente Correa? Porque hasta hace poco tiempo los dos, a través de redes sociales, se decían que tenían que recordar la historia. Él ha dicho que usted tiene sus sesgos. ¿Eso queda de lado ahora entonces para esta segunda vuelta? No, esto vamos a seguir debatiendo, vamos a seguir enfrentando tesis política, pero jamás en Leonidas Issa tendrán una cuota de odio. Imagínense en este país, yo cuando digo ni un solo voto a una derecha miserable, eso sí es odio. Ya me han puesto la demanda. El señor Albuja, que en este caso era un operador político cuando tenía antes a otros dirigentes. En mi consejo de gobierno, todos esos operadores tuvimos que expulsarla, tuvimos que limpiarla. Pero no, para la sociedad ecuatoriana, cuando el señor Peña, presidente del IE, sale a decir tienen que asesinar al señor Issa, eso sí no es odio. Entonces no podemos aquí venir a recordar los 10 años que enfrentamos al gobierno de Correa, pero ahora recordar los odios de la derecha que en este momento está acabando el país. En consecuencia, si quedamos en el odio del pasado, recordemos de la Constitución de 1830, que nuevamente lo voy a poner a decir. ¿Saben una cosa? Las fuentes de financiamiento en 1830 eran 4 formas, y una de las formas era poner impuestos por ser indígenas. Entonces recordemos ese odio también en los primeros presidentes. No lo vamos a hacer. Nosotros sabemos que cuando vamos cualificando políticamente, la historia va superando. En consecuencia, en este momento no es una opción de una derecha fascista que esconde un proyecto realmente en contra de los ecuatorianos. Ingeniero, pero esto pasará por creer en la palabra. Se lo digo porque la candidata González ha dicho que trabajarán en una agenda conjunta. ¿Van a firmar una especie de acuerdo previo que garantice eso, o más bien lo harán posteriormente en caso de que ella llegue a ser la presidenta? Saludo públicamente, no ha habido aquí negociaciones, no ha habido reuniones internas. Saludo la posición pública que ha tenido. Es una posibilidad. Porque en el gobierno de Noboa tenemos una posibilidad, no la tenemos. Ustedes vieron cuando llegó el presidente Noboa, en lugar de decir, listo, las demandas históricas del movimiento indígena vamos a cumplir, o por lo menos vamos a atender, ¿sabe qué salió a decir? El señor Issa, que no tiene nada que ver,
como si fuera un problema del señor Issa. Y hay hermanos indígenas, después de todo el odio, después de toda la arremetida que ha hecho a su presidente, de los pueblos y nacionalidades, y resulta que piensan que por ahí está la democracia y está la libertad. Si es que en ese sentido es una leve posibilidad. O no, porque sí tienen discrepancias. Usted ha dicho no una constituyente, por ejemplo, y ellos sí han mencionado la posibilidad de ir a unos cambios en la Constitución, de renovar, y eso sería a través de una constituyente. Hay también sus discrepancias. Incluso en el tema del extractivismo. Entonces, Absoluto. ¿va a firmar un acuerdo o no? Y ustedes han visto que... Así es, absolutamente hay puntos de divergencia y esto por ello digo es una posibilidad. Si públicamente lo ha dicho, listo, cuando sea presidenta de la República, listo, se buscarán los mecanismos para la implementación. Por lo tanto, en este momento nosotros vamos a garantizar la unidad del movimiento indígena del Ecuador. Es una leve posibilidad, pero es posibilidad. Cuando algunos dicen, oiga, pero va a ordenar el correísmo. Asimismo decían a Lenín Moreno. Lenín Moreno ya vieron para dónde se fue. Lo que quiero decir a los ecuatorianos, aquí no pasa porque eres de un lado u otro lado, sino en la posibilidad de construir un proyecto diferente. Sigan diciendo, pues a Lenín Moreno eres correísta, y sigan diciendo también a los que operaron con Lenín Moreno que son correístas. No hay si en cambio lavan las manos, pero los que pensamos diferente y los que estamos dispuestos a construir otro país diferente, saliendo de esta polarización, entonces lo que han hecho es estigmatizar en la política. Nosotros no vamos a caer. El movimiento indígena va a mantener la unidad con todas las divergencias que esto significa y siempre vamos a seguir siendo una opción de transformación en el Ecuador. Los compañeros que ya se fueron del movimiento indígena no creyeron en la plurinacionalidad, en la interculturalidad, en el humanismo integral, en la territorialidad. Estos principios que ofrecemos al país creyeron en la libertad que ofrece la derecha. Listo, sigan, pero nosotros vamos a seguir en el proyecto político que va a transformar verdaderamente al Ecuador. Gracias, señor Issa, por habernos acompañado esta mañana. Que tenga un buen día. Un abrazo, muchas gracias.